Y las lluvias copiosas trajeron, además de evacuados y problemas en la infraestructura vial, un panorama desolador en buena parte de las playas de Montevideo, sobre todo de las playas del este de Montevideo. Allí está Lorena Bomio, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo está, Lorena? Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, retoma la lluvia, mejor dicho llovizna en Montevideo. Estamos muy cerca del límite con el departamento de Canelones, en la playa, bueno, que está a la altura en Carrasco, a la altura de la Rambla, a escasos metros de Barradas. Ha llamado la atención de muchos vecinos que nos han enviado, bueno, imágenes, videos sobre la situación de la mugre en la playa luego de este temporal. Y tiene que ver también con, bueno, la crecida del arroyo Carrasco, cuya desembocadura es, bueno, a menos de 1 kilómetro de donde estamos aquí parados. Valijas, recién veían un pedazo de triciclo. Es algo más que lo que son, digamos, ramas y alguna otra mugre de pequeño porte. Y llama mucho la atención, además, Gerardo y Marenes, si ven hacia la fuga, ¿no? La vista hacia el fondo, como la suma de todas las cosas que hay dejan ese camino negro, ¿no? Tanto hacia el este, como estamos mirando, como si vemos, que ahora vamos a ver en las imágenes de Pablo Moreira, en un giro, vamos a ver que también hacia el Hotel Carrasco también se puede ver entonces esta acumulación de mugre. Les diré que va increyendo. Cuanto más hacia el este, más cantidad y más variedad de cosas y también cosas de gran porte, no solamente ramas, pedazos grandes de ramas como pueden ver allí, sino objetos de uso humano, ¿no? Veíamos triciclos, valijas, bueno, muchos envases. Estuvimos en contacto con la División de Limpieza de la Intendencia de Montevideo. Nos informaban que hoy no se ha realizado limpieza de playas por la advertencia naranja. Y de hecho a esta hora están los jerarcas en una reunión para planificar, bueno, cómo se va a abordar la limpieza en las próximas horas cuando pase la tormenta, habida cuenta que el operativo normal no va a ser suficiente para levantar toda esta cantidad de basura y también alguna de ellas, como veíamos, natural, y otra no tanto, y alguna de ellas de gran porte, porque más allá también hemos podido ver que hay, bueno, pedazos de ladera, hemos podido ver también un calefón por ahí tirado. Contábamos también con el apoyo de imágenes que, por ejemplo, nos enviaba un televidente, Paolo Fedulo. Así está la situación en la playa Carrasco. Como les decía, la situación va creciendo. Me consta que en las últimas horas se ha limpiado, por ejemplo, Playa Ramírez, que lo he visto, si mal no recuerdo, ayer de mañana, que tenían algo de ramitas, ya no, pero a medida que uno va avanzando hacia el este va aumentando la cantidad. Tiene que ver con lo que recién mencionábamos, con la cercanía, con la desembocadura del arroyo Carrasco. Así está la situación y miren cómo está el cielo, ¿eh? No sé si se está limpiando o está empeorando. Amenazante el cielo, borroso el horizonte. Miren cómo se ve. Y una llovizna finita, pero que moja, ¿no? Va sumando y va mojando. Bueno, así está la tarde y así está la situación entonces en esta zona de las playas capitalinas. Continuamos contigo, Gerardo. Bueno, gracias, Lorena, muchas gracias por el informe. Se veía el panorama, la mugre esa es realmente es nuestra. Esa es nuestra. Es nuestra. La nueva ni viene, pero qué vergüenza. En principio el viento iba para allá, es decir, soplaba del suroeste hacia el este, por lo tanto quizás se lleve esa tormenta, no sabemos cuánto queda todavía. Era de una elegancia nuestra compañera ahí entre la basura caminando con casi que el paraguas era como una especie de Mary cetro. Poppins, Sí, parecía. Mary Poppins. Exacto. Muchas gracias por este contacto. Sí, los compañeros de prensa están de hoy temprano impresionados con una heladera que viene flotando por el arroyo Carrasco. Y nos dice... No se da mucho eso de heladera flotando por los arroyos. No, es una imagen no se da mucho. Bastante surrealista, ¿no? Vamos a compartir con ustedes una entrevista con invitados, pero antes vamos a un consejo de homeopatía Hahnemann. Hermoxita Gel Baba de Caracol.
cosmética natural para el cuidado facial y corporal, poderoso antiarrugas e hidratante. Contiene elastina, colágeno y alantoína. Hermoxita Gel Baba de Caracol recupera células utilizándose con éxito en tratamientos post-cirugía. Disminuye quemaduras, manchas de la piel, acné y cicatrices. Hermoxita, poderoso regenerador apto para todo tipo de piel, ideal para el día y para la noche, por sus componentes naturales y exquisito aroma a gardenia. Hermoxita es desarrollado por la Facultad de Química. Produce Homeopática Hahnemann. Salud naturalmente. Convención 1436. Les damos la bienvenida a nuestros invitados. Le agradecemos al doctor Gustavo Greco, presidente del Sindicato Médico del Uruguay, su presencia en nuestros estudios nuevamente. Bienvenido. Y también al doctor Daniel Montano, es presidente del Sindicato Anestésico Quirúrgico. Es la primera vez que integra nuestra mesa de trabajo, así que... Estuvimos con Gerardo, doctor. Ah, ¿sí? Sí, no es lo mismo, doctor. Usted ya se va a dar cuenta. Sí. Si no hubiera vuelto. Bueno, es importante verlos juntos. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Bueno, digo, pero a veces mantienen los de las dos gremiales posiciones distintas y... Hay cosas donde no hay diferencia. No, en este caso es obvio que están todos del mismo... No hay... O deberíamos estar todos del mismo lado, que no es del lado, entre comillas, de los médicos, no es el lado de la convivencia pacífica, del lado, de los valores más, ya no solo convencionales, tradicionales, que hacen que sea posible administrar nuestras diferencias, incluso nuestras frustraciones muy severas, nuestras angustias, como puede ser la muerte de un familiar en un quirófano, de una manera razonable. Acá no estamos hablando solamente de un juicio por mala praxis, que es algo que se está extendiendo en todas partes del mundo. Estamos hablando de agresiones a médicos por su presunta responsabilidad en una operación quirúrgica que terminó con un paciente fallecido. Pero todo esto en información que a veces manejan los familiares en el marco de esas horas de desesperación y de angustia que no siempre se corresponde con la realidad. Me refiero a lo que ocurrió en el hospital de Salto. En definitiva, las personas agredidas no habían participado en el hecho que se les reprochaba. Bueno, particularmente el colega que fue agredido me llamó casi enseguida de la agresión. Estaba muy preocupado porque ellos estaban asistiendo a un paciente, una patología, y durante el fin de semana el paciente ingresa por un episodio agudo diferente de su patología crónica, y bueno, desgraciadamente tiene un desenlace fatal, y ellos no se habían enterado que había pasado eso con ese paciente porque había sido durante el fin de semana y no se les había comunicado. Cuando llegan al hospital se encuentran Discúlpeme, doctor, un desenlace fatal derivado de otra causa que no era la que venían tratando los colegas agredidos. Claro. ¿Ah? No era ellos estaban tratando de una patología quirúrgica y fue una patología médica lo que provocó el desenlace. Lo estaban esperando unos 6 familiares del paciente y adentro del hospital, y los increparon duramente. No hubo posibilidad de diálogo ni de preguntar qué pasaba, y la cosa se fue saliendo del cauce. Uno de ellos intentó golpearlo, le lanzó un golpe de puño que el colega pudo esquivar, y con esa situación trataron de recluirse en la Secretaría del Servicio. Eran 2 los colegas agredidos, y en ese momento otro lo amenaza de muerte. Y bueno, se podrán imaginar la situación que se vivía en el hospital, adentro del hospital, donde hay muchas personas, y todos sabemos que el médico lo que menos quiere es que un paciente no salga adelante, ¿no? Pero cuando además a uno lo agreden física y verbalmente y lo amenazan, es algo que uno no sabe hasta dónde va a llegar, ¿no? Y yo hablaba con este compañero allá de Salto, y él me decía: mira, Daniel, el problema es que yo estoy asustado, tengo familia, hoy me quedé en casa, porque realmente no sé hasta dónde puede llegar esto. Esto puede ser una cosa de momento o no, porque en realidad cuando ha habido un problema grave, generalmente hubo amenazas o hubo algún tipo de señal, algún tipo de aviso que no fue tomado en cuenta. Bueno, yo le recomendé obviamente que hiciera las denuncias. Tengo entendido que además hubo una reunión con el sindicato de FEMI de allá de Salto, con la dirección.
se tomaron medidas para... ¿Hubo algún contacto con estos familiares luego de la agresión? Mire, en realidad, después que se hizo la denuncia, empezó el trámite policial y judicial, y no sé si pasó algo el fin de semana, porque realmente no, estuve llamándolo al colega y no me pude comunicar, pero el problema es el hecho en sí, ¿no? Cómo ha cambiado todo, cómo de ser los médicos los referentes, más allá de la medicina, ¿no? Hasta pasamos a ser los culpables de todo lo que pasa, y eso es un problema, un cambio cultural grave, ¿no? Lo vemos frecuentemente, dice que con más frecuencia quizás que en el caso del personal médico, con las maestras, profesoras, adscriptas, directoras. Esto es algo demasiado... Es obvio que se trata de algo que va más allá hay un cambio del rol del médico, ¿no? Social y cultural importante en ese sentido, como una pérdida del respeto y de los paradigmas y de la forma de relacionamiento en que usualmente se transitaban este tipo de situaciones, ¿no? Que es motivo de análisis y de muchísima preocupación. Nosotros llevamos un registro en el cual, vemos que con una periodicidad, mucho más de lo que quisiéramos, pero cada 10, 15 días aproximadamente hay un reporte de un hecho. ¿De violencia contra el personal médico? Contra el personal médico. Claro, incluimos, porque ahora empezamos a notar mucho que esto sale del ámbito hospitalario. Y las ambulancias, los colegas que trabajan en el primer nivel asistencial, están totalmente expuestos y en terreno ajeno, ¿no? Y hemos trabajado, ustedes han visto que hemos trabajado protocolos de seguridad con el Ministerio del Interior y con las emergencias móviles y demás, porque es todo el personal, no solamente los médicos, quienes estamos involucrados en este tema. Y es motivo de análisis en eventos internacionales, no es un tema que pase solamente en Uruguay. Además, cuando hablamos y exponemos esto en eventos internacionales, nos dicen, pero ustedes se quejan. Claro, vienen de atrás. Cuando uno va a Colombia, va a México, a Guatemala, ahora hace poco hubo una balacera en un hospital con 7 muertos. Sí, claro, pero no es mi consuelo compararme. Obviamente, pero quizás a escala estemos enfrentando un problema similar. Pero igual no quita que tengamos que responsablemente hacer el análisis y adaptarnos a esta situación y dar las respuestas necesarias. A ver, a mí de cualquier manera me parece que tenemos que clarificar. Una cosa es un médico que llega en una asistencia móvil a un lugar y es agredido porque le quieren robar el dinero o le quieren robar el celular o porque consideran que tiene un bien que puede ser un bien de consumo y que el robo lo puede beneficiar, a hablar contra una persona que el paciente o los familiares, sienten que maltrató o hasta no impidió o fomentó la muerte de una persona. O sea, me parece que si bien ustedes hacen cómputos donde eso se suma, habría que discriminar, ¿verdad? Pero como no, hay que analizar cada una de las situaciones y puntualmente. El vínculo, la relación médico-paciente-familia es esencial en esa situación. Y cómo poder mantener un vínculo razonable donde, no sé, más allá de que ya no sea, como decía Daniel, el referente, el médico idolatrado de años anteriores, ¿no? Mi hijo el doctor y todas aquellas cosas, pero sí una relación de confianza y de credibilidad en lo que el profesional desde su experiencia y de su conocimiento transmite, sobre todo ante la perspectiva inminente de un resultado adverso, que no siempre es aceptado. Y ahí entramos a tomar los puntos del tema, ¿no? La muerte, la complicación, aquellas cosas que pueden pasar con un familiar y que no nos gustan que pasen y que inevitablemente, porque no somos ni dioses ni magos, y las cosas van a pasar a pesar de nuestro mayor esfuerzo. Entonces, la aceptación de cómo se transmite y cómo se acepta un resultado adverso y cómo se explica y cómo ese vínculo con la familia en ese momento de tanta tensión y de tanta angustia es clave para evitar este tipo de situaciones como las que vivió el colega y que han vivido otros colegas, que en Salto mismo fue una muerte hace no muchos años. Y en 2009,
justamente yo le quería comentar que el concepto de que hay pocas agresiones es relativo. A raíz de este tema yo me entero que en Salto en este año ya hubo 8 denuncias por agresiones a colegas. ¿Ah? O sea, estamos en el mes 8. Una por mes, claro. Una por mes. En enero hubieron 3. Exacto, por eso. Solo en un lugar en Salto. Y no hay que olvidarse que en el 2009 en Salto mataron a un colega. ¿Ah? Y pocos días antes habían agredido... ¿Por un hecho derivado? Sí, de su actividad profesional. Eso motivó una reunión en Salto en aquel momento, que se hizo lo que se llamó la declaración de Salto 2009, que tuvo el Sindicato Médico de Uruguay, FEMI y la Sociedad Anestesio-Quirúrgica. En esa época no nos llamábamos sindicato. Y se tomaron una serie de cosas importantes que se dijeron en aquel momento, porque ¿por qué pasa todo esto? Una de las excusas que se daba o que se da todavía es que el abuso del alcohol, la aparición de las drogas, como formas de estimulantes pero eso no siempre está presente. También yo creo que fundamentalmente se basa en el ataque que se le hace al médico, figura, continuamente y desde muchos ámbitos. Desgraciadamente, se habla demasiado de los médicos. Hace poco tuvimos una colega que, bueno, que vamos a no entrar en ese caso, porque no tiene nada que ver, tuvo un problema y se conocía su nombre antes que, ni bien fue procesada. Y eso no está bien. No está bien en este país. Era un proceso primario. Claro, una colega que era primaria, se sabían los datos, se sabía... en un pueblo del interior de la República. O sea, la estaba juzgando la población antes que la justicia. Y todo eso tenemos que tener cuidado todos los actores que estamos acá, porque estamos agrediendo y estamos denigrando, estigmatizando la figura del médico. Entonces, claro, cuando llega el momento del problema, no se le tiene respeto al médico. ¿Ah? Hay decretos que hablan de las obligaciones y de las responsabilidades que tienen los médicos hacia sus pacientes, y son como 50 artículos. Y solo hay 3 artículos de las responsabilidades que tiene el paciente frente a los médicos, y es decir las enfermedades que tiene, hacer el tratamiento y dirigirse con decoro y respeto hacia el médico. Y realmente, uno lee ese decreto, yo lo estuve pasando antes de venir, y realmente uno dice, uno pone en la balanza, está bien que se proteja muchísimo al paciente. Claro, lo que pasa es que ahí no puede decir no agredir al médico, porque eso va de suyo, está prohibido por la ley. Bueno, pero quizá la ley debería, como ya se pidió en algún momento, jerarquizar la función del médico, porque ella decía, ese que llega en la ambulancia, en la situación y lo agreden, de repente lo agreden para robar, pero también pasa que le exigen resultados que el médico no puede dar. La medicina no se puede medir por resultados. Uno llega con un paciente en un estado crítico, bueno, el doctor Greco puede hablar más de paciente crítico que yo, y los resultados no pueden garantizarse. Entonces, el médico va a hacer lo que pueda hacer. Yo viví una vez un caso en una cancha de fútbol, y yo le decía a la colega, llévate el paciente porque la situación se iba poniendo difícil, porque la gente exigía resultados que la colega no podía dar ahí. Y ahí es cuando pasan las cosas. Porque nunca falta alguno que se cree con el derecho de exigir y de responsabilizar al médico que está haciendo lo mejor que puede, con muy pocos elementos, y entonces empiezan los problemas. Y así han sido agredidos en domicilio, no sé, tú tendrás los números mejor que yo, cantidad... como dato interesante... Atendiendo al paciente, claro, por el entorno del paciente. Sí. En Gran Bretaña, que se lleva un registro hace muchos años, está establecido, está demostrado que casi la mitad de los médicos han sufrido algún tipo de agresión. Entonces no somos nosotros. No, pero además digo, el número es brutal. Pero porque las agresiones no solo es cuando llegan a tirar una piña o amenazar la muerte, las agresiones verbales, la forma, la agresión con la demanda. Porque el médico también está trabajando y no puede trabajar siempre presionado, agredido, por un montón de factores que no le hacen a la situación. Entonces... realmente está difícil, ¿no? Ustedes además están viviendo una situación que tiene que ver con el encarcelamiento de una médica en el norte del país, en una circunstancia que significó inclusive una suerte de cisma dentro de la gente que en nuestro país tiene la expertise de la justicia. Es así. ¿Verdad? El procesamiento con prisión.
de una facultativa que llevó adelante todo su proceso en su propio domicilio, sin salir de su casa ni de los lugares en los que se lo encontraba, o sea, sin ninguna aparente voluntad de fugarse. Es así. Nosotros fuimos a la reunión justamente porque entendíamos, queríamos dejar muy claro que respetamos a la justicia, respetamos la sentencia, y la apelación o bueno, lo que los asesores legales entiendan que hay que hacer con la sentencia se hará, pero que el procesamiento con prisión, el propio doctor Barrera y hasta el propio fiscal de corte lo dijo públicamente, parecía en este caso y en esta circunstancia un exceso. Obviamente la justicia toma una decisión y que uno le golpee la puerta a la justicia no puede hacer cambiar su decisión. Mala señal sería para nuestro sistema democrático. Pero de todas maneras entendimos que teníamos que ir a Bella Unión y contactar, transmitir, hablar. ¿Qué captaron ustedes a nivel de la población? Bueno, porque ahí está bueno relacionarlo con lo que decía el doctor, ¿no? En aquel momento en que ocurre el fallecimiento de la paciente, esto fue en abril, a principios de abril, se genera un momento de tensión y de que fue en ese momento. Y luego no hubo más nada vinculado a violencia, al arma pública, nada. Y la población de Bella Unión está volcada, y quiero ser muy cuidadoso en cómo uno lo expresa, porque hay una paciente fallecida y hay sensibilidades del otro lado, vuelca su simpatía hacia la colega. Es una colega que tiene muchísimo respeto de toda la población. Y no es un hecho usual, ¿no? Normalmente cuando hay un error médico, cuando hay una sospecha de malpraxis y demás, en general se estigmatiza al médico por haber cometido. Y acá participamos en una manifestación donde la población realmente estaba muy dolida por la prisión preventiva a la cual la colega había sido sometida. Probablemente eso es un ejemplo. La prisión preventiva también alentó el respaldo a la doctora, quizás en otras condiciones de procesamiento. Sí, bueno, lo hablábamos con la señora jueza en ese momento, ¿no? La alarma pública, todo eso lo había generado la propia, no era previo, ella estaba trabajando. Claro. Ella de abril hasta que esto pasó, estaba trabajando normalmente, sus hijos estaban en contacto con los nietos de la paciente que había fallecido. Es decir, había un buen vínculo, había un buen relacionamiento. Y aquí vuelvo al principio de dónde está la cuestión central de evitar este tipo de situaciones. Porque, bueno, proteger la integridad de la colega tampoco era algo que pudiéramos argumentar, porque nunca hubo amenaza de parte de la familia de la paciente fallecida, en proceso que tienen su derecho a poner en marcha, ¿no? Y todo eso porque hubo un buen vínculo, hubo un afrontar la situación, hubo un encarar desde el inicio y desde el punto de vista humano, más allá de lo trágico del final de aquel momento, se pudo canalizar. Y ahí es donde vamos. Eso parece ser un caso modelo, de alguna manera, ¿no? Sí. O sea, ante una situación absolutamente dramática, enormemente dolorosa, como es la pérdida de un familiar. Es así. Toda esa malla previa que la doctora ya había construido, es así, que era el soporte con el que se daba esa relación, fue la que de alguna manera comenzó a canalizar esto. Ahora, para eso también hay que tener tiempo. Y bueno, entonces hay que tener tiempo médico, tiempo humano, cercanía. Ahí nosotros vamos al punto de cuáles son aquellos factores que, si no precipitan, favorecen un hecho de violencia, ¿no? Y el análisis del sistema y de cómo funciona el sistema y de aquellos factores que predisponen al mal humor o a una... tenemos que trabajarlo porque son condicionantes. Si usted va a una emergencia y está esperando 4 o 5 horas para que lo atiendan, seguramente entre y encare al médico, claro, que es totalmente el primer contacto que tiene. Totalmente. De hecho, de nuestros registros... Si usted espera 2 horas nomás. 2 horas. Si usted está esperando la ambulancia, claro, más de X tiempo, exacto, y seguramente también alguien le quiere pegar. Son reacciones humanas entendibles, no justificables. De hecho, sí, pero un matiz, doctor. Porque una cosa es que uno se enoje, como nos ha pasado a todos en una emergencia, demoran un tiempo, además la gente novata. Tomar mate. Nada justifica. Pero bueno, una cosa es una respuesta airada, decir, pero discúlpeme, ¿cuándo van a atender? Una cosa molesta, levantar un poquito la voz.
porque hay límites, hay una malla, como decía María, de conductas que hace que nos frenemos. Claro, pero hay alguno que se escapa de eso, ¿no? Y a veces uno llega hasta ese punto. Una cosa nada más, de nuestros registros y de más o menos el 75% de las agresiones, que son agresiones verbales más que nada, 75% son en el ámbito hospitalario. Y la gran mayoría son justamente en ese primer contacto, ¿no? Pediatría, medicina. 75. Sí. Pediatría, medicina, los internos, que son la primera... los más jóvenes y los que están en el primer contacto con el paciente que llega son los que más reciben agresión verbal, amenazas, insultos y demás. Y ahora hay un desplazamiento importante a todo lo que es la medicina extrahospitalaria o prehospitalaria. Hay muchos mensajes de muchas personas que han vivido situaciones desgraciadas, a veces en tiempo, a veces en trato, y que entonces matizan esta situación y dicen que eso condiciona muchísimo la situación con el médico. Digo esto porque nos parece que también es de recibo. Pero por supuesto, ¿tá? por supuesto. Muchos y la mayoría de ellos enormemente respetuosos, por eso también lo cito, ¿tá? Porque también las redes a veces permiten que la gente impunemente descargue cosas que... Se digan cosas que no se deben decir, pero más allá de eso, uno a veces trabaja en la relación con el paciente y con su familia y logra tener un buen vínculo, y en situaciones graves y de final desgraciado, no esperado o no deseado, las cosas están claras y no pasa absolutamente nada. Pero aparece un familiar, aparece un amigo, aparece alguien que es totalmente colateral al núcleo familiar, que no estuvo en todo eso, y empiezan las desavenencias. No, porque yo sé que no se hizo, que esto, que el otro. Y empiezan, y la gente está en una situación lábil, y nosotros entendemos. Y yo creo que por eso es que no se hacen todas las denuncias que deberían hacerse, porque uno comprende que la situación que están pasando... ¿Quiénes deberían hacer la denuncia? Los médicos, cuando somos agredidos verbalmente, y cuando somos amenazados de cualquier forma, o sea, desde la denuncia a la agresión, ¿no? Porque uno comprende. El problema es que cuando pasa ese límite, nosotros a veces no sabemos hasta la línea en que realmente estamos en peligro, ¿ah? Y seguramente los que escuchan tendrán muchísimos casos, con muchísima razón, que les fue mal, que fueron deficientemente asistidos a su manera de ver, o porque esperaron mucho, o porque el médico de pronto no les dedicó el tiempo que necesitaba. Pero tienen que entender también que los médicos trabajan en un entorno de presión, más que nada los que están en las emergencias, que es muy difícil. A veces tienen muchos pacientes, poco tiempo, poco espacio físico, y tratan de desdoblarse, y el médico uruguayo, estoy seguro que hace siempre lo imposible. Que puede haber una excepción, y sí, en todas las profesiones puede haber una excepción, pero no es la regla, no es la regla. El problema radica en que en esas situaciones de estrés y de agresión, donde uno pone el límite, bueno, hasta acá, llegamos, vamos a dejar esto acá, porque no sabemos cuándo pasan mayores. Quien habla así es el doctor Daniel Montano, es presidente del Sindicato Anestésico Quirúrgico, y está también con nosotros el doctor Gustavo Greco, que es presidente del Sindicato Médico del Uruguay. Vamos a hacer una pausita, don Sotelo. Sí, claro, después volvemos. Nos la piden desde producción y luego seguimos con los invitados. Presentó Té Canarias, nuestra manera de tomar té.